Muy bien, estamos grabando esta clase. ¿Se escucha bien el audio? Porque estoy probando un nuevo micrófono el día de hoy. Sí, profe. Sí, profe. Ya, súper. Ya, entonces, el día de hoy, jóvenes, déjenme arreglar las ventanitas múltiples que tengo por aquí. Ya. Vamos a seguir con el sistema renal. em, eh, en la clase, a ver, y vamos a ver, vamos a terminar un poco el tema de la filtración glomerular. Y vamos a ver algunos conceptos que tienen utilidad clínica, como son el aclaramiento renal. Así que, pero antes, como siempre, nuestro repaso acostumbrado en 5 minutos de la clase anterior. En la clase anterior nos eh, vimos mucho más en detalle la anatomía del llamado corpúsculo renal, que está conformado, uy, se me perdió, ahí está, eso. El corpúsculo renal que está eh, conformado por el glomérulo, esta red de capilares que viene a partir de las arteriolas aferentes que llegan y se ramifican acá en un epitelio que es bien particular, que vimos que era un epitelio fenestrado, ¿ya? Es decir, que tenía ventanitas, y a través de las ventanitas se filtraba el plasma, pero lo interesante es que había todo un mecanismo formado aquí por estas células que se llaman los podocitos, hay que una membrana que rodea cada uno de los capilares que hacen una filtración selectiva, ¿ya? Entonces, en este sentido, hicimos la comparación de este glomérulo a lo que tratan de imitar las máquinas de diálisis, ¿ya? Em, y básicamente el glomérulo más la cápsula que lo rodea conforman esta estructura que se encarga de la filtración, y el plasma que sale por acá, después de estar filtrado, vimos que se le denomina el ultrafiltrado. Y asociado a la filtración glomerular, eh, se, eh, se definen ciertos valores que son posibles de determinar, que siguen una cierta relación que básicamente es la ley de conservación de la masa, que son las fuerzas de Stirling, eh, que están ejemplificadas por esta ecuación, ¿ya? Que llamamos la presión de filtración neta, la cual la podemos visualizar mucho mejor acá, ¿ya? Entonces tenemos por un lado el flujo sanguíneo que viene por la arteriola eferente, se ramifica este flujo a través de esta red de capilares que está simplificado aquí, y este capilar fenestrado, por esto tiene este hoyito acá, y hay una arteriola eferente. Y vimos que la presión esta de ultrafiltrado dependía de la presión al interior del glomérulo, ¿ya? Que en principio, y eso vamos a ver que está regulado, debería ser mismo que la presión arterial que llega acá. Pero lo comentamos que si la presión arterial acá es de 100 milímetros de mercurio, por ejemplo, y acá en el capilar también es de 100 milímetros de mercurio, esto sería muy malo para el glomérulo. Eso posiblemente podría llegar hasta reventar estos capilares. Así que la manera que tiene nuestro organismo de bajar esta presión que hay al interior del glomérulo es a través de musculatura lisa presente tanto en la arteriola aferente como en la arteriola eferente, que pueden estrechar, digamos, este capilar para disminuir la presión. Y los valores que vimos de presión es más o menos la mitad, o sea, del orden de 50 milímetros de mercurio. Entonces está por un lado esta presión,
que la presión sería plasmática al interior del capilar, y hay una presión que se le opone, que obviamente es la presión del filtrado, ¿ya? Que va pasando y que va aumentando en la medida que va filtrando este, este capilar, ¿ya? Entonces hay una presión acá y otra que se opone. Y las otras fuerzas que están involucradas acá es la presión oncótica o también presión osmótica, producto del plasma que está acá, ¿ya? Entonces es la presión que ejercen los solutos para que se mueva el solvente, en este caso el agua, hacia el interior del capilar. Y hay una presión que es de la cápsula de Bowman, que es una presión muy baja, que vimos que para efectos de los cálculos es despreciable, pero lo que hace, como bien saben, como genera una presión bien baja, va a generar un movimiento neto de solvente hacia este espacio que es la cápsula de Bowman. Entonces son todas esas las fuerzas que están presentes acá y que mueven la filtración glomerular. Y lo que hacen es mantener una cierta presión, ¿ya? Que según el cálculo teórico que vimos, podría ser de alrededor de 10 milímetros de mercurio, la diferencia, digamos, total. Y eso fue más o menos lo que vimos en la clase anterior. Para la clase de hoy, la lectura recomendada es lo que había quedado del capítulo 32 más el capítulo 33 del libro Bernheim-Levy. Y hay unos videos de YouTube adicionales que son de los mismos autores que están aquí recomendados y en los cuales se basan muchas diapositivas coloridas de esta presentación. Bueno, aquí vamos a introducir un concepto que se llama el aclaramiento renal, que en inglés tiene un nombre bien particular, que es el clearance, ¿ya? Ahora, el clearance en, eh, en inglés es una palabra bien particular, por eso la estoy mencionando porque se la van a topar ya que ustedes tienen cursos de inglés. El clearance, por ejemplo, que se traduce al español como aclaramiento, no es un concepto solamente de la fisiología. Entonces, si ustedes van alguna vez a Gringolandia y entran en auto en un estacionamiento, el espacio que hay para que pueda entrar el auto, es decir, la altura, que está señalizada habitualmente en cualquier estacionamiento, subterráneo, por ejemplo, en inglés se llama el clearance también, que es el espacio que hay disponible que no puede superar ese valor a cualquier vehículo. De la misma manera, si hay un puente, el clearance del puente es el espacio que hay para que pueda pasar un camión, como sería lo máximo de tamaño que pase por debajo de un puente. Dicho este concepto, cuando ustedes vean el material de esto disponible en inglés, por ejemplo, se va a llamar clearance renal, pero si buscan el clearance así solito, le van a salir toda esa serie de definiciones muy extrañas y se van a preguntar, bueno, ¿qué diablos tiene que ver esto con renal? ¿Ya? Hago esa aclaración, digamos, de tipo idiomática. Bueno, entonces el aclaramiento renal, o clearance en inglés, clearance renal, eh, se basa en lo que se llama la ley de Fick, que es el equilibrio de las masas, que básicamente lo que quiere decir que todo lo que entra al riñón por la arteria renal tiene que ser igual a la suma de lo que sale por la orina, por el uréter del riñón, más lo que sale de vuelta por la vena renal. Entonces el concepto eh, como súper básico, es decir, tenemos una entrada, eh, una cierta masa, digamos, que tiene que ver con la concentración y el flujo plasmático renal, ya el flujo de plasma que va a pasar por acá,
tiene que ser igual a lo que sale, es decir, a la salida de la vena renal más lo que salga por la orina, ¿ya? Y eso es como ley de conservación de la masa, o más que equilibrio de las masas más bien, que todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, ¿ya? Entonces no hay pérdida de masa en este proceso. Entonces vamos a ver qué utilidad puede tener este concepto para entender la fisiología del riñón. Entonces aquí está nuevamente la fórmula de aclaramiento renal. P no es presión, sino que se refiere a la concentración de la sustancia X en el plasma, ¿ya? Y el flujo plasmático renal, U es la concentración de orina en la sangre y B es el flujo urinario, ¿ya? Entonces, como dice acá en términos de la función secretoria y aplicando el principio de Fick, si consideramos que el flujo renal es relativamente lo mismo tanto de adentro para afuera, podemos decir simplemente que la concentración de la sustancia X eh, renal es proporcional a la, al, 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 al flujo que hay de, de la sustancia X saliendo por la orina por el volumen. Entonces la manera de expresar esto es que para igualar esa tasa de excreción urinaria de X a la concentración plasmática en la arteria renal, es necesario determinar la velocidad de eliminación de X, ¿ya? Es decir, sustituir eso por una constante. Y esta tasa de eliminación se llama el aclaramiento. Entonces, haciendo todas estas salvedades, esta ecuación se puede reescribir como la concentración de la sustancia X por su aclaramiento es igual al flujo de la sustancia X en la orina por el volumen, ¿ya? Ahora, lo que quiere decir esta transformación es que básicamente si nosotros somos capaces de medir el flujo de la sustancia en la orina, es decir, la cantidad de masa por unidad de volumen y por unidad de tiempo, podríamos determinar si se mantiene esta relación, ¿ya? Y si se mantiene, vamos a ver que eh, el riñón está funcionando de manera adecuada. ¿Cómo se hace eso? Vamos a verlo a continuación con algunos ejemplos. Entonces, despejando el clearance, ¿ya? Em, aquí va a estar expresado por unidad de, de, de flujo de mililitros por minuto de la sustancia X. Vamos a expresarlo la ecuación como sigue, como la concentración de orina por miligramos por ml, el flujo de, mm, de orina, esta vez, perdón, era flujo, me equivoqué, el flujo de la orina por ml por minutos, ¿ya? Y la concentración en el plasma de la sustancia X. Y ejemplificado aquí que con el plasma de lo que entra y esto es la concentración y el flujo en la orina. Entonces este va a ser el concepto que vamos a trabajar ahora de aclaramiento renal o clearance en inglés. Entonces, cómo la filtración, la reabsorción renal y secreción de alguna sustancia en el riñón puede afectar este aclaramiento renal, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo, primeros ejemplos teóricos.
¿ya? Entonces aquí tenemos la sustancia filtrada X, ¿ya? Que tiene la siguiente característica, que es una sustancia que es filtrada, es decir, pasa a través de este epitelio fenestrado a la cápsula de Bowman y pasa a los túbulos, pero esta sustancia que es filtrada, por eso tiene un más ahí que pasa por el riñón, tiene la siguiente característica, que no es reabsorbida, es decir, no hay mecanismo que lo transporte a la circulación de vuelta, y tampoco es secretada, no hay un mecanismo que lo tome de la circulación y lo tire a la orina, ¿ya? Y aquí hay unos valores teóricos también de 50, que sería como la concentración en la orina de esta sustancia, que es miligramos por ml, la sustancia X, el flujo, que sería de 1.2 ml por minuto, y la concentración en el plasma que es de 1.5. Entonces, si se sustituyen esos valores, obviamente va a dar un cierto valor, que en este caso es 40. Entonces, cuando tenemos estos valores y la sustancia X no es reabsorbida acá, ni es secretada acá, el aclaramiento son 40 ml por minuto. Ok, aquí tenemos nuestra sustancia misteriosa X con este valor. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos em, estos valores y de sustancia X, y en esta situación, la sustancia X ahora va a ser una sustancia que va a ser reabsorbida? ¿Qué tanto va a ser reabsorbida? Va a ser reabsorbida en un 50%, ¿ya? Entonces vamos a ver qué tanto varía el aclaramiento renal si ahora la concentración en la orina va a caer a la mitad. Es decir, de los 50, manteniendo los otros valores, va a disminuirse en un 50%, es decir, va a llegar a 25, ¿ya? Entonces, nuevamente, esta sustancia eh, va a ser filtrada, va a ser reabsorbida en un 50% y no va a ser secretada, ¿ya? Entonces, en ese caso, lo que va a pasar, sustituyendo los valores en la ecuación, que el aclaramiento renal también disminuye en un 50%, es decir, de 40 ml por minuto tenemos a 20 ml por minuto. Entonces eso es interesante porque significa que yo podría calcular estos valores con cosas que yo puedo medir. Yo puedo medir, eh, considerando que eh, eh, el, em, el aclaramiento, que esta sustancia está siendo secretada por la orina, eso es algo que yo podría determinar bioquímicamente, su concentración, por ejemplo, y ver si para esta sustancia en particular el riñón está haciendo lo que uno espera que haga. Ya, ya vamos a ver un ejemplo más concreto de eso. La otra situación, que tenemos una situación en la cual hay una concentración de la sustancia en la orina. Es decir, ¿qué pasa si yo la concentración en la orina la aumento un 50% respecto a este valor inicial? Es decir, de 50 miligramos por ml pasamos a 75, ¿ya? Y lo que pasa también es que el aclaramiento pasa de un valor 40 a unos 60 em, ml por minuto. Es decir, si esta sustancia que no es filtrada, pasa a través del riñón, no es reabsorbida, pero es secretada desde el torrente sanguíneo, ¿ya? En un 50%, el aclaramiento
o sea, de tal manera que se concentra la orina en un 50% más, el aclaramiento también aumenta un 50% más. ¿Ya? Entonces así se conserva, digamos, este equilibrio de las masas. Bueno, entonces, ahora veamos algunos ejemplos para cómo se puede evaluar que el riñón está funcionando bien en base a estas medidas. Entonces, para evaluar la parte de la filtración, es decir, que lo que está filtrando aquí está funcionando correctamente, necesitamos una sustancia que se la podemos dar a la persona o se la podemos inyectar, que, eh, eh, que no, al igual que el ejemplo de la sustancia teórica X que vimos hace un rato, eh, eso es una sustancia que no sea reabsorbida por el sistema de túbulos de la nefrona y tampoco sea secretada. Entonces, en esa circunstancia, lo que yo mida acá va a ser igual a la tasa de filtración glomerular, porque lo que va a estar pasando acá no va a ser afectado ni por la reabsorción ni por la secreción. ¿Ya? ¿Y qué sustancia puede cumplir con esos requisitos? Bueno, tenemos dos. Una que es algo artificial, que se utilizaba, se utilizaba mucho para medir la función renal. De hecho, yo cuando estuve en mi pregrado, tuve fisiología hace muchos años, se utilizaba mucho usar a los estudiantes como conejillo de India y se le daba inulina, esta sustancia que hay acá, que es un polisacárido de fructosas, que es algo que no es metabolizado, sino que pasa como directamente al riñón y es excretado, ¿ya? Y que es un poco más preciso que utilizar esta sustancia endógena, que es la creatinina, ¿ya? Ahora, ustedes deben sonarle un poco la creatinina, porque en términos de exámenes clínicos, se mide la creatinina en la sangre, ¿ya? Ahora, la creatinina es un subproducto de la degradación de la creatina en los músculos que se utiliza para el funcionamiento de los músculos. Y, a ver, creo que en la siguiente diapositiva, claro. eh, y existe si usted va y ah, tiene, no sé, un asado muy abundante el día domingo, ¿ya? Con su familia, guardando el distanciamiento social, y el día lunes se le ocurre ir a hacerse un examen de sangre, hay varias cosas que le van a salir alteradas. Una de esas cosas es la creatinina, ¿ya? Y, y eso obviamente la persona que hace los exámenes, eh, y si usted va directamente a la gente que le hace los exámenes y no está como tercerizado como suele pasar en las clínicas grandes o en los hospitales grandes, le va a hacer algunas preguntas respecto a su historial clínico, ¿ya? Ahí está en más proximidad entre el paciente, digamos, y la persona que toma el examen. Y no le va a sorprender a esta persona que tenga la creatinina alta, ¿ya? Producto de consumir muchas proteínas. Y, pero solamente cuando está en condiciones, por ejemplo, de ayuno o de no haber estado con múltiples asados en la semana, el nivel de creatinina, como es una cosa metabolizada, solamente está alta si está muy alto en el plasma, ¿ya? Eso es indicador de que la función renal no está trabajando muy bien, ¿ya? No es muy sensible para determinar pequeñas variaciones, ¿ya? Porque es una sustancia que forma parte del metabolismo. Así que directamente no nos serviría para medir la filtración glomerular, ¿ya?
porque está siendo metabolizada y- y no es algo así como externo que apliquemos y se refleja inmediatamente en el cambio. Hay una cierta tasa de metabolización, ¿ya? Y eh, la creatinina también, una característica que tiene, que es una sustancia altamente regulada, ¿ya? Dado de que hay una producción de creatinina que es relativamente constante, ¿ya? Entonces la excreción, como dice acá, debe ser constante para mantener el equilibrio, ¿ya? El equilibrio de las masas. Entonces, ¿qué pasa si en este caso yo tengo una filtración glomerular, que está expresado acá en ml por minuto, de 120 por acá, que lo, em, y se reduce por algún motivo a la mitad? Y como pueden ver, va a haber una variación inmediata de la creatinina plasmática para compensar, digamos, esa variación de funcionamiento del glomérulo. Entonces, con este gráfico se ve que si hay algún cambio en la filtración glomerular que tiende a ser constante, porque recordemos que en el glomérulo hay una cierta presión que obviamente depende de la presión arterial, pero que está siendo regulada por la musculatura lisa que de las arteriolas aferentes y la eferente que llegan al glomérulo. Entonces la tasa de filtración glomerular debería mantenerse, como depende fuertemente de la presión arterial y esta está regulada, debería mantenerse relativamente constante. Pero si hay algún problema con esto, vamos a ver cambios en la creatinina plasmática. Y eso pasa, por ejemplo, cuando hay enfermedad renal crónica, ¿ya? Fallo del funcionamiento del riñón. Y habitualmente eh, eh, lo que aumenta mucho cuando hay disminución de la filtración glomerular es la creatinina. Eh, otra Profe, cosa, dígame. disculpe, ¿y la urea es como importante también para estos exámenes o no es muy relevante? Y también si se reabsorbe por el túbulo o no. Bueno, eso lo vamos a ver creo que en la próxima, o sea, bueno, lo mencioné un poco en la primera clase, pero la urea, bueno, la urea tiene tiene como una doble función. Primero que nada, uno tiende a pensar que la urea es como un producto de desecho, ¿no? Porque tiene que ver con que el grupo amino de las proteínas cuando son, digamos, los aminoácidos, perdón, cuando son utilizados para, por ejemplo, eh, convertirlo en proteína y formar enlaces peptídicos, eso se pierde ese grupo amino, ¿ya? Y de ahí viene la urea, ¿ya? Que es amoníaco básicamente, del metabolismo normal del organismo. Y uno piensa, bueno, el amoníaco no es muy bueno para las células y hay que desecharlo. Pero resulta que en el riñón, la urea también cumple una función fisiológica, que la urea ayuda a regular algo que vamos a ver en la próxima clase, el balance hídrico, ¿ya? Porque la urea contribuye a a, a la osmosis, por ejemplo, para retener el agua. Entonces, eh, lo que llama la atención cuando uno ve la función renal es que, claro, hay excreción de urea, pero también hay un mecanismo de recaptación de la urea. ¿Y eso para qué es? Porque la urea ayuda a mantener a hacer retención de líquido, en este caso agua, en los riñones, ¿ya? Así que eh, los mecanismos de la urea lo vamos a ver eh, en una próxima clase, Gracias, profe. ¿ya? Entonces la urea cumple un papel osmótico, digamos, esa es como la frase correcta, no solamente es un producto de desecho. Entonces,
¿qué otras sustancias hay para evaluar la función renal? Entonces, por ejemplo, si queremos evaluar eh, el, el flujo plasmático renal, hay esta sustancia que tiene un término medio raro, ¿cómo que se llama? El ácido paraaminohipúrico sería en español, que es una sustancia que tiene la característica que, claro, eh, pasa un cierto porcentaje que es menor, pero que es una sustancia que no es reabsorbida, pero es secretada, ¿ya? Y eso eh, también sirve para evaluar, en este caso, el flujo plasmático renal, ¿ya? Y esta sustancia, de hecho, es eh, de eliminación lenta. Entonces, aquí hay un dato interesante que en la Segunda Guerra Mundial se solía dar esta sustancia junto con penicilina, que era el primer antibiótico. Y resulta que tanto la penicilina como esta sustancia, el ácido para-aminohipurato, ¿ya? Compite por el mismo transportador en el riñón, ¿ya? Y al competir por el mismo transportador, tratan de unirse al mismo transportador y eso disminuye la eliminación, ya sea de la penicilina o eh, de esta sustancia, ¿ya? Y el efecto neto es que permanece más tiempo en el plasma, dando vuelta a esta sustancia. Bueno, eh, entonces, aquí en esta tabla hay una, una comparación de distintas sustancias, eh, qué tanto es filtrado, ¿ya? Y qué tanto es excretado. Y podemos hacer como alguna especie de, vamos a resaltar algunas cosas. Por ejemplo, el agua acá, eh, expresado estas unidades como en litros por día, la cantidad de filtración que hace un riñón, o sea, los dos riñones, perdón, en el día de un humano promedio es de 180 litros, ¿ya? O sea, una tremenda cantidad de sangre está pasando por los riñones en cada minuto. Dijimos en algún instante que era algo así de como 125 ml por minuto. Eso es harto, ¿ya? Y lo que da, y de esa filtración, significa que 180 litros de agua pasan por nuestros riñones diariamente. Y hay un nivel de excreción bastante pequeño, 1,5 litros. Este es promedio. Obviamente, si usted durante el día consumió mucho líquido, esto puede aumentar. Esto significa que el riñón es bastante bueno en reabsorber el agua, ¿ya? Que esa es la cantidad que es reabsorbida, ¿ya? Y otras sustancias que son eh, eh, reabsorbidas, ¿ya? Que es importante el sodio, por ejemplo, que esa es la cantidad de mil equivalentes al día, ¿ya? Y hay una muy poca excreción y hay una gran reabsorción. O sea, tanto el agua como el sodio son muy importantes. Bueno, ustedes saben que las células viven en agua y viven rodeadas de una solución que se llama suero fisiológico, que es principalmente sodio, ¿ya? Así que de las tareas más importantes del riñón es recuperar el agua y recuperar el sodio. Y un montón de otras sustancias. Entonces, por ejemplo, por eso que en los exámenes de sangre, por ejemplo, es muy importante, perdón, los exámenes de orina, es muy importante determinar, por ejemplo, la glucosa, ¿ya? Aquí la filtración es alrededor de 800 milimoles al día y hay cero excreción, ¿ya? Entonces, si hay excreción de glucosa en la orina, significa que estamos ante una condición de tipo
patológicos. Entonces aquí como preguntaba el compañero hace un rato, claro, tenemos la urea, gramos por día, hay una producción de 56 gramos por día. No me acordaba bien cuánto era el valor, pero aquí llama la atención que no es así una tremenda, tremenda cantidad, ¿ya? Y se excreta, bueno, más o menos la mitad y es reabsorbida la mitad, ¿ya? Entonces un dato interesante, ¿no? La urea no es 100% un producto de desecho, sino que es ocupado por el organismo, por ejemplo, para facilitar la presión osmótica que permite la reabsorción de agua. Perdón, esta reabsorción de agua. Entonces la urea también cumple un papel en la homeostasis de la mantención del agua en el organismo, ¿ya? Por eso no es excretada totalmente. Ya, entonces, eh, bueno, están todas estas variables que tienen que ver con la filtración a nivel del glomérulo. Vamos a ver qué es lo que pasa en el resto de la nefrona. Entonces, la primera parte de que este ultrafiltrado, digamos, afronta el túbulo proximal, como vimos en la primera clase. Entonces, el túbulo proximal, ahí donde se produce la reabsorción muy importante de cerca del casi el 70% del agua es reabsorbida en el túbulo proximal, ¿ya? Y una fracción muy importante de otros iones también es reabsorbida, y hay otros solutos que ya vamos a ver que son reabsorbidas en el túbulo proximal. Además, también casi toda la glucosa que pasa por el filtrado es reabsorbida, y también aminoácidos. Entonces, en cambio, el sodio, hay una gran reabsorción aquí de sodio, pero también en las otras partes de los túbulos hay reabsorción. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Vamos a ver el sodio primero, el mecanismo general. Entonces, tenemos aquí, esto sería el líquido tubular por donde está pasando el ultrafiltrado, y esta sería la red de capilares a los cuales están recuperando lo que estas células epiteliales, eh, bueno, estas células no se ven muy bien aquí en realidad porque, bueno, es solo una caricatura, pero recordemos en esta imagen que todo este epitelio interior del túbulo está rico en microvellosidades para aumentar, digamos, la superficie de contacto, ¿ya? Lo cual sería en este caso, de este esquema súper simplificado, este lado. Entonces acá, para recuperar el sodio desde el líquido tubular, fíjense acá hay un transportador de sodio-protones, ¿ya? O es una bomba, más bien de sodio-protones. Y lo que genera el gradiente para poder mover este sodio hacia la circulación, o sea, de vuelta, perdón, hacia la circulación sanguínea, primero que nada tenemos nuestra vieja conocida, ya la bomba sodio-potasio, ya, que está funcionando aquí, es decir, tenemos eh, consumo de ATP, por tanto, ¿ya? Y tenemos aquí un canal iónico de potasio también, que ya son conocidos por nosotros. En este caso, no es un canal de potasio dependiente de voltaje. Y tenemos aquí un transportador de carbonatos, ¿ya? También. Y aquí hay em, una enzima que lo que hace es convertir el CO2 más agua en este ion carbonato, ¿ya? Em, y eso genera un protón libre. Si aquí se fijan, es menos protón, digamos. Y es el protón el que genera una gradiente acá, una concentración de protones que es disipada a través de este transportador. Y eso genera em, eh, la fuerza para mover el sodio hacia el interior. Y este es el mecanismo de reabsorción del sodio, ya que estaría presente en el túbulo proximal.
Y respecto a la glucosa, y esto lo habíamos, a ver, sí creo que lo habíamos mencionado cuando vimos algo de tiroides, que el transportador de glucosa em, es un transportador de tipo sin porte, ¿ya? Que, que se ayuda, la fuerza que hace mover el flujo de glucosa hacia el interior de la célula es la gradiente de sodio, ¿ya? Y nuevamente tenemos aquí nuestra bomba sodio-potasio, nuestros canales de fuga de potasio, ¿ya? Que ayudan a mantener este gradiente. Entonces, en este sentido no hay mayor sorpresa para ustedes porque ya hemos visto la bomba de sodio-potasio funcionar, ¿ya? En el sistema nervioso central. Entonces sería como un canal de sodio voltaje dependiente, ¿verdad? Pero en este caso es un transportador que está funcionando todo el tiempo, dado de que existe este gradiente de sodio mantenido por la bomba de sodio-potasio. Y aquí hay un transportador de glucosa que funciona simplemente por el gradiente de glucosa que se va generando, ¿ya? Entonces, mientras más glucosa haya aquí al interior de esta célula epitelial, va a ser transportada por diferencia de concentración hacia la circulación renal de salida del riñón. Bueno, ahí está mencionado que hay una familia de transportadores de glucosa. Si mal no lo recuerdo, son GLUT1, GLUT2 y GLUT3. La expresión de estos transportadores de glucosa, nosotros lo vimos cuando vimos tiroides, que estaba siendo regulada por las hormonas tiroideas, ¿ya? Entonces, en el caso particular aquí del riñón, está el transportador de glucosa de tipo GLUT2, ¿ya? Y en otras células existen otros tipos de transportadores. Aquí aquí hay un mecanismo de transporte un poco más complicado en la segunda mitad del túbulo proximal, ¿ya? Que es un transportador de, basado en aniones, ¿ya? Recordemos que el sodio es un catión y, y aniones que pueden ser de varios tipos. Aquí no me parece que no está mencionado cuáles son esos aniones, algunos orgánicos, ¿ya? Y tenemos aquí otros transportadores. Tenemos este cotransporte de potasio y cloruro, ¿ya? Tenemos este transporte de cloruro hacia el interior que va aumentando acá. Y aquí hay un mecanismo que lo que hace básicamente es, a través de estos aniones, es generar un gradiente de protones. Y ese gradiente de protones va a hacer funcionar esta bomba de sodio que mete sodio y saca protones y el y, y, y que esa, y que y este gradiente, bueno, obviamente aquí está funcionando la bomba de sodio de potasio, ¿ya? Sacando el sodio del interior de la célula y devolviéndolo a la circulación. Así que estos son los mecanismos de transportadores que son distintos a los que hemos visto, pero en la segunda mitad del túbulo proximal. Entonces, ya lo habíamos mencionado un poco que tanto la incorporación de sodio a la médula del riñón am, como la de urea mantienen un medio en la zona de la médula del riñón que llamamos que un medio más hiperosmótico, ¿ya? O dicho de otra manera, con una osmolaridad un poco más alta. Y eso lo que hace es simplemente por osmosis, deja pasar eh, a este nivel eh, el, el agua, digamos, que en este caso el soluto, el agua tiende a ser reabsorbida. Ahora, este es un mecanismo distinto de lo que habíamos visto en las dos clases atrás, que eran las acuaporinas, pero que se están presentes en el túbulo, al final del túbulo distal y del túbulo colector, ¿ya?
porque este es un mecanismo pasivo, ¿ya? Que depende de esta concentración. Este gradiente de osmolaridades que determina que pueda fluir el solvente de un lado para otro, ¿ya? Y el otro lado requería consumo de ATP, era porque con, eh, eh, ma- era, mediado por transportadores, ya que a su vez estaban regulados por hormonas. Bueno, y este es como un resumen, bueno, de lo que ya habíamos dicho al principio, de eh, los distintos tipos de filtraciones eh, eh, que ocurren en distintas partes de los túbulos, ¿ya? Lo que va a ser el túbulo proximal, el asa de Henle, qué sé yo, simplemente va a mostrarlo. Y algunas hormonas que regulan esto, ya hemos mencionado em, algunas de estas, pero no hemos visto efectivamente el mecanismo de regulación. Eso lo vamos a ver en una próxima clase. Bueno, esto, bueno, no, esa es la visión de los principales sustancias, el sodio, la glucosa, que es importante que sean recuperados, el agua también. Pero también hay un montón de aniones endógenos y cationes endógenos que son algunos absorbidos y otros secretados. Entonces, por ejemplo, de los que son secretados, aniones orgánicos, es decir, que tienen carga negativa, y que está ejemplificado en esta como OA, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, endógenos que pueden ser secretados como el AMP cíclico, las sales biliares, ¿ya? Los hipuratos, que no sé qué es, los oxalatos, prostaglandinas, son hormonas, ¿ya? Vitamina, el ascorbato que deriva de la vitamina C, por ejemplo, ¿ya? Y algunos fármacos que son excretados en la orina, ¿ya? Entonces aquí, bueno, de los conocidos, eh, la penicilina, por ejemplo, el salicilato, que es derivado de la aspirina, del ácido acetil salicílico, ¿ya? Entonces uno podría saber, podría detectar fármacos en la orina, ¿ya? De una persona, si uno no tiene acceso al historial clínico, podría detectar la presencia de estos fármacos en la orina. De la misma manera, hay secreción de cationes orgánicos, ¿ya? Eh, que hay del tipo endógeno, por la creatinina que ya vimos hace un rato, la dopamina también, muy importante para el sistema nervioso central, y bueno, en realidad la dopamina, adrenalina y noradrenalina son todas monoaminas, ¿ya? Y son utilizadas por el sistema nervioso central. Y de fármaco, a ver, de los que es conocido aquí, por ejemplo, la morfina, por ejemplo, muy conocido, un anestésico, ¿ya? Isoproterenol, atropina también es fármacos adrenérgicos, ¿ya? Que se utilizan, por ejemplo, para tratamientos de cardíacos, ¿ya? Y eso, no voy a entrar más en detalle de esto, es solo la lista. Bueno, en la otra parte del túbulo es el asa de Henle, donde se produce una parte relevante igual de un 25% de reabsorción del cloruro de sodio y un 15% del agua, ¿ya? Y los mecanismos son más o menos parecidos, están más o menos los mismos actores. Tenemos, eh, eh, tenemos que hay una producto de lo que ha pasado o sea, de los iones que se han quitado del líquido tubular. Aquí hay una cierta, como tiende a tener una cierta carga positiva, ¿ya? Y eso tiende a facilitar el flujo de estos iones, no pasando directamente por la célula. Recordemos que hay eh,
Entre las células de cualquier epitelio hay una cierta estructura que se llaman uniones estrechas, ¿ya? Pero que eso de todas maneras deja pasar cierta parte de los iones, ¿ya? Y aquí, bueno, no voy a entrar en detalle tampoco, hay mecanismos muy similares a lo que hemos visto en el túbulo proximal. En el túbulo distal ya tenemos, hay otros mecanismos de secreción, por ejemplo, ¿ya? En que tenemos, eh, eh, por ejemplo, aquí muestra que hay muy poca reabsorción de agua en la parte, digamos, inicial de este túbulo distal, ¿ya? Y hay cierta reabsorción de sodio, ¿ya? También hay, em, hay otros mecanismos también presentes que también lo habíamos visto en las otras células, ¿ya? Que también tienen que ver con recuperar iones como el sodio acá, ¿ya? No vamos a entrar mucho en detalle de eso. Ah, eso era. Bueno, jóvenes, eso era lo que teníamos que ver en la clase de hoy.